Bien, Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Todo bien? Bien. Vamos a hablar de la situación económica que, digamos, de manera muy gráfica se hablaba si había o no brotes verdes. Nosotros ya hemos dado alguna opinión respecto de que la economía se recuperaba. De hecho, lo dijimos por allá por marzo, que algunos de los que auguraban y que iban a utilizar desde el punto de vista político el hecho de que la economía tenía un nivel de actividad muy bajo, probablemente con el correr de las semanas y de los meses iban a tener alguna dificultad discursiva porque la economía va dando ciertos indicadores de que mejora, ¿no? Eso que suele decir, bueno, llegaron los brotes verdes. Uno podría decir, llegó el segundo semestre que esperaban en año anterior. Y entonces vamos a ver algunos números, muy brevemente, que ratifican esto de que hay una recuperación de la actividad económica, y después vamos a hacer alguna aclaración sobre los límites que puede tener esa recuperación. Dale. Le voy a pedir al director que ponga entonces esta pregunta de la primer placa respecto de si han llegado los brotes verdes a la economía argentina. Bueno, podríamos formularlo de manera más coloquial diciendo, oye, preguntándonos si llegaron los brotes verdes, ¿no? Muy original, te aviso. Sí. En la próxima placa vamos entonces a preguntarnos qué es lo que pasa con el nivel de actividad de la economía. Esa era la cuestión que nosotros en alguna oportunidad señalamos, que la estrategia monetaria del Banco Central, la estrategia de metas de inflación, de tener una tasa de interés alta, digamos, atentaba contra una recuperación rápida. Ahora, ¿qué nos dicen los números al margen de los discursos en favor o en contra de la política económica? El próximo gráfico, ese es la evolución del Producto Bruto Interno a precios constantes, es la variación que hay respecto al trimestre anterior. Si te fijas en la parte derecha del gráfico, bueno, hay puntos allí claramente de caída, como fue el año 2008-2009, Claro. También cayó en el 2012. Bueno, y la caída, digamos, vinculada al actual gobierno, que es la que se ve allí en el año 2015 al 16, claro. Esas son tasas de variación. Bueno, y vemos que el primer trimestre del 17, es lo que habíamos comentado en programas anteriores, hay una recuperación. Una recuperación moderada. Nosotros vimos por sectores de que había sectores que se habían recuperado más rápido. El sector agropecuario, después la construcción lo siguió, y después algunas ramas industriales, y cada vez más ramas industriales se fueron incorporando a los sectores que tenían un comportamiento positivo. Pero eso es primer trimestre de 2017. Vamos a ver un indicador cercano, que es el estimador mensual de la actividad económica, para ver en general, en junio del 2017, ese índice da 149, cuando uno hace 2004 igual a 100. Y bueno, es muy claro, si vos te fijas, estos son todos los meses de junio, es el valor en cada mes de junio de cada año. En junio del 2005, junio del 2006, junio del 2007 y junio del 2008, es el periodo en que la economía venía creciendo de manera significativa, es el periodo que el expresidente Kirchner decía tenemos superávit gemelos. Bueno, eso se acabó en 2008, lo hemos dicho muchas veces. Ahí está la crisis de 2009, que coincide además con la crisis de los derivados financieros a nivel internacional, con la crisis del campo en la Argentina, con la discusión de las retenciones, etc. Y después tenemos que de 2010 en adelante es 141 en junio del 2010 y es 144 en junio del 2014. Es decir que prácticamente allí hubo un año que se recuperaba un poco la economía, otro año que caía un poco. Y bueno, y acá tenemos lo que ocurre, digamos, en el pasado reciente. En junio del 2017, el índice está claramente por encima, está prácticamente a nivel de mediados del año 2013. 2013, exactamente. Claro. Es el mismo nivel que tenía en 2013. Es decir que, efectivamente, más allá de los discursos, está claro que la economía dejó de estar en esa fase recesiva que venía estando desde 2015 y probablemente mirando bien los números uno podría decir desde 2014, ¿no? Vamos a ver otra variable, que es la evolución del empleo. ¿Qué pasó con el empleo en la Argentina? Es lo que está en el siguiente gráfico. Y allí vemos, allí está lo que pasó en el total
del interior y lo que pasó en el Gran Buenos Aires. Esta información ya la hemos mostrado en una oportunidad. Sí, y allí, claro, y ahí tenemos en el 17 vemos que hay una recuperación que es más marcada en el interior, es 2%. La variación anual del empleo. En consonancia con el 1.1. Claro, y sin embargo Buenos Aires crece solo 0,5. Bueno, o sea que en empleo también es obvio, lo habíamos dicho alguna vez, la recuperación de la economía en algún momento llega al mercado de trabajo. Así es. Argentina tiene una tasa de desempleo muy alta, la tasa de desempleo abierto de Argentina está arriba del 9%, pero seguramente en la próxima información vamos a ver de que hay una tendencia a Esto lo debe haber empujado mucho también el nivel de la construcción, ¿no? El nivel de construcción afecta mucho el empleo. De hecho, fue el sector más dinámico para tomar empleo. Sí, sí. Vamos a la siguiente gráfico. Eso es solamente para Córdoba. Esas son las variaciones porcentuales desde septiembre del 16 a junio del 17. La roja es cómo varió mensualmente y la verde es anual. Claramente, en junio del 17, el nivel de empleo respecto de junio del año anterior había crecido por encima del 3%, o sea que ya es un crecimiento un poco más significativo. ¿Qué otra variable podemos ver? Miremos la variable del inflacionario. Esto que lo desvela a más de un funcionario. Esto que estamos viendo acá es lo que creen aquellos que son relevados por el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, a un conjunto de analistas, universidades, centros de investigación le preguntan qué piensa que va a ocurrir con la inflación, qué piensa que va a ocurrir con muchas variables de la economía. Respecto de la inflación, lo que está en negro que ves allí es efectivamente lo que ha ido ocurriendo con el IPC, con el índice de precios del consumidor. Julio, que no lo tenemos, el implícito de las expectativas de mercado es 1.9, es bastante alto. Es alto. Y después eso que vemos allí en rojo son las expectativas que se tienen de variación mensual. La línea roja es la mediana, es decir, es el valor que está en el medio del total de las observaciones, ¿no? No es el promedio, sino que es la mediana. Bueno, claramente esto sería una buena noticia para el gobierno, digamos, se está desacelerando la inflación. Sin embargo, he preparado un gráfico que es el siguiente para mostrarte qué es lo que pasa cuando uno toma cada una de los relevamientos que hizo el Banco Central y mira cuánto era la inflación que se esperaba que iba a ser la inflación anual, ¿no? Y si vos te fijas, en el año 2016, tanto julio como septiembre, como noviembre, yo diría prácticamente hasta febrero de este año, la inflación esperada estaba por debajo de esa línea roja, que es 20%. Así es. Recordemos a todo esto que la meta de inflación del Banco Central está en la franja del 12 al 17. El 17, claro. Bueno, sin embargo, de marzo en adelante, los valores, el indicador de julio, el último relevamiento que ha hecho el Banco Central, le da una inflación esperada del 22%. Es decir, que aquí todavía, sin lugar a dudas, hay un problema que no se logra resolver. Ni aún elevando la tasa de interés del Banco Central, ¿no? Esto quería dejar así, digamos, como cierre. En realidad los que creemos que el fenómeno inflacionario es un fenómeno que obviamente tiene es de naturaleza inequitativa para la distribución del ingreso, creemos que hay que tratar de terminar con la inflación. Ahora, las causas de esa inflación no necesariamente son solo monetarias. Y el programa de metas de inflación del Banco Central apuesta que una variable, que es la tasa del corredor de los pases activos del Banco Central a 7 días, esa va a lograr quebrar las expectativas inflacionarias. Y hemos dicho muchas veces, de hecho ha logrado que baje la inflación, pero también ha hecho demorar la reactivación económica. Y además hay un nivel en que da la impresión que esa tasa deja de ser efectiva para bajar o para quebrar las expectativas inflacionarias, ¿no? O sea, para redondear digo,
el gobierno tiene buenas noticias y los que pensaban que en la campaña electoral el gobierno no iba a hablar de economía, es probable que estén revisando esa hipótesis porque a lo mejor empezamos a escuchar a los candidatos oficialistas hablar de economía. Y eso es porque ha aumentado el nivel de actividad, porque por sectores o por ramas industriales, no lo hemos mostrado, pero ya casi todas las ramas tienen indicador positivo, porque además a nivel de empleo ha aumentado el empleo, y la inflación viene bajando. Es decir, eso es probable que lo veamos así. De todos modos, para resolver los problemas que enfrenta la economía argentina, me parece que tenemos todavía por delante muchas discusiones para hacer. Entre ellas la que mencionamos en el programa pasado y que lo analizaremos en el próximo, que son las reformas que se supone va a hacer el gobierno en materia tributaria, en materia laboral, ¿no es cierto? Y seguramente va a tomar medidas en el plano fiscal. Alfredo, nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.